Desde el corazón de la creatividad humana, donde las ideas brillan y las soluciones fluyen, bienvenidos a Ingenio. La manera inteligente de transformar. Un espacio donde la inventiva se encuentra con la innovación. Prepárate para descubrir lo mejor del talento y la creatividad de nuestros tiempos. Un programa de Radio Universidad y la Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días, mi nombre es René Flores y como cada miércoles ya estamos aquí con información y con invitados que estoy seguro que le van a gustar y le van a interesar. El día de hoy, en especial, me da mucho gusto recibir a dos buenos invitados porque vamos a platicar sobre algo bastante interesante. Sistema de análisis de sentimiento IMCE-ITAM. ¿Lo dije bien? Vamos a ir. Bien, pues bueno, ya lo pueden ver. Saludo al doctor Pedro González Zamora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, René? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Y también, pues debutando aquí en Ingenio, está el maestro José Urrutia Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, un placer. Pues bueno, vamos a platicar sobre se le puede llamar software. Es un sistema de inteligencia artificial. Ajá. Entrenamos un sistema de inteligencia artificial para poder detectar análisis de sentimiento en la lengua IMCE-ITAM, que es una lengua indígena, ¿no? Como mencionas. Bien. Ahora, ¿cómo nace la idea? ¿Cómo llegas a esta, pues, conclusión de hacer un sistema como este? ¿Cómo surgió la idea? La idea surge, yo creo que del contexto que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? En México siempre nos preciamos de la diversidad que tenemos en todas partes del país, y en particular en nuestra región hay una lengua indígena que está en peligro de extinción. Eso quiere decir que puede llegar a morir. Cuando muere una lengua significa que los hablantes ya no la aprenden desde niños. Ok, de alguna manera el llegar al IMCE-ITAM fue algo propio, o sea, o hiciste algún tipo de previa como para saber, oye, ¿sabes qué? A lo mejor los yaquis, los mayos, ese tipo de lenguas están en algún peligro o simplemente No, en particular... ¿Fue un gusto tuyo? Sí, en particular yo creo que la cultura Comcac, los series, pues siempre me llamaron la atención. Yo soy de aquí de Hermosillo, ¿no? Y son de aquí ellos, de la costa. Sí. Y bueno, me pareció pertinente poder poner un granito de arena desde nuestras trincheras, en este caso desde la ingeniería y la inteligencia artificial, para tratar de visibilizar la lengua, y eso podría ayudar en determinado caso a futuro en la preservación, ¿no? de la lengua. Esa es la intención primaria. Ahora, doctor, me imagino que las cosas... Tiene esta idea, José, y se acerca con usted para hacer este trabajo en conjunto. ¿Cómo fue la dinámica? Pues la dinámica fue que José estaba realizando la maestría aquí en Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas. Y bueno, después él se acerca conmigo y me comenta que tenía esta idea de poder desarrollar un sistema que analice sentimientos en lengua seri. Entonces a mí también me pareció muy interesante, sobre todo por lo que él comenta, que pues además de proporcionar esta herramienta que ayude a entender con más claridad, digamos, o que acerque a otras personas a esta lengua, es a ayudar a su preservación, ¿no? Entonces, y además aplicando herramientas actuales como la inteligencia artificial. ¿Qué reto o cuál fue el mayor reto que representó para ti el empezar ya este sistema? Vamos a tratar de seguir como una línea, ¿no? Tú dices, bueno, voy a hacer un sistema sobre él. No me puedo quitar el hecho de que a lo mejor lo estoy diciendo correcta. IMCE-ITAM o ITAM. ITAM. Llegas a esta conclusión, lo voy a hacer. Te contactas con el doctor, dicen, va, y de ahí
Pues bueno, empieza ya el trabajo. ¿Cuál fue el reto que tú dijiste? Órale, o sea, por aquí la cosa, no que sea difícil, pero quizá pues por así decirlo, Sí, el mayor reto que tuviste. ya. El reto principal, en este caso, cuando hablamos de entrenar un sistema de inteligencia artificial que resulte en un modelo, sea lo que sea que quieras hacer, lo principal es la base de datos. Son los datos con los que vas a utilizar para poder entrenar tu modelo, ¿no? Tu sistema. Y en nuestro caso, como es una lengua aislada, en peligro de extinción, estudiada por poca gente, poca gente ha ido y el sistema lingüístico como tal, ¿no? Y hablando de lingüística, tiene poca representación en cuanto a la literatura, ¿no? Entonces tenemos muy pocos datos, ese es el primer reto al que nos enfrentamos y tratamos de solventarlo durante toda la maestría, ¿no? Estuvimos ahí viendo cuál sería la mejor aproximación a hacerlo. Encontramos que hay trabajos en Sudamérica, Centroamérica, Ok. también sobre lenguas indígenas de esa región que trabajaron con pocos datos, pero nuestro caso particular es muy poquito, es muy Sí. pocos datos. Sí, me imagino por la población. Al final de cuentas, para empezar, ¿no? El estado de Sonora es un estado que estamos aislados, para empezar, en cuanto al tamaño. Ujú. Y después de ahí, la región en el país que tenemos. Y si después de eso lo llevamos a la costa todavía, Sí. pues y una costa bastante particular, ¿no? Por lo que es el Mar de Cortés. Ujú. Entonces, pues sí, es un aislamiento dentro de otro aislamiento y dentro de otro aislamiento con todo lo que conlleva, ¿no? Sí, sí, como dice GC, pues de hecho existen diferentes sistemas que analizan sentimientos que están en inglés, en español, pero pues el reto más grande fue hacer este sistema en esta lengua indígena, ¿no? Como él comenta, no había suficientes datos y pues eso fue, digamos, lo que nos llevó la mayor parte del tiempo, ¿no? El poder solventar eso y entrenar el modelo de inteligencia artificial con la poca estadística que había, ¿no? Bien, ahora, y lo platicábamos un poco, me llama la atención ahorita que lo menciona, sistema de análisis, la palabra sentimiento. ¿En dónde entra el sentimiento dentro? Porque a lo mejor las personas eso se están preguntando, o sea, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de un sistema, pero dentro de este nombre entra sentimiento. ¿De qué manera, pues, podemos crear una conexión entre eso? Bueno, adelante. Sí, el análisis de sentimiento es una estrategia en procesamiento del lenguaje natural en inteligencia artificial que básicamente lo que busca es detectar la intención o el sentimiento de una frase completa, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera en español, me gusta mucho tomar café por las mañanas. Cada una de esas palabras va a tener un peso dentro del modelo y ya cuando lo interprete, probablemente le va a dar un sentimiento positivo. Sí, o vamos a llevarlo a un terreno un poquito más, ¿cómo decirlo? Picarón, pues. O sea, no es lo mismo decir un albur de cierta manera a decirlo, o más bien, a lo mejor lo estoy captando, ustedes díganme si bien o mal. Sí. Una frase normal se puede convertir en un albur. Sí, Y ahí es donde entra pues el lenguaje como tal, ¿no? Se podría decir que eso sería como el sentimiento. sí, digamos, el reto de estos sistemas es a través de una expresión en texto, Expresión, sí. poder determinar si la persona está sintiendo algún sentimiento positivo, perdón, o está expresando un sentimiento positivo, negativo o neutral, ¿no? Entonces, por eso es que se alimenta a esta inteligencia artificial con datos, expresiones, y que se le van asignando un peso para que ella pueda de alguna manera determinar el sentimiento de las expresiones. Ok, ahora alimentar la inteligencia artificial, la metodología, vamos un poquito para allá. ¿Cómo hicieron esta alimentación?
trajeron, o no sé, fueron ustedes gente, o simplemente fue un ejercicio escrito, o fue algo con voz. Más o menos descríbenos ya un poquito cómo fue el proceso de todo esto. En este caso todo es texto. Ujú. Todo es texto, son frases completas, expresiones completas que rescatamos de un diccionario, que por cierto es el único diccionario en la lengua de Miquelton que existe, ¿no? O sea, traducido al español e inglés. Entonces, la primera fase de extracción precisamente fue revisar el diccionario. Entonces, imaginarás que Empezar a es llenar la laborioso. base de Sí, datos exacto. con las palabras Ujú. como tal. Vamos creando una base de datos que le podemos llamar corpus en procesamiento del lenguaje natural. Ese corpus después vamos a trabajarlo, le vamos a pasar un programita que vaya contando las palabras y vamos a crear un diccionario de stop words o palabras vacías, podemos Ok. decirlo en español. Y, ¿podrías dar un ejemplo de una stop-word? Sí, una palabra vacía es, bueno, en español, digamos, es cualquier palabra que nosotros vamos a decir en una expresión, en una frase, pero que no tiene un significado fuerte. Por ejemplo, incluso los artículos, la, los, Ok. ¿va? Cualquier palabra que lo decimos de manera cotidiana, pero que no carga un peso fuerte para el significado de final. Ok, ok, sí, por ejemplo, tratando de ejemplificar un poquito, a lo mejor los colores, podríamos hablar de que, por ejemplo, blanco, podríamos decir la palabra blanco y puede significar mucha neutralidad, pero si nos vamos y decimos rojo, a lo mejor ejemplificándolo sería algo ya dentro de un contexto de una frase, algo con una intención al decir esto es rojo. Más o Fíjate, menos. fíjate, por eso hicimos o sea, nuestra aproximación fue hacer la contabilización de las palabras. ¿Cuál fue la lógica detrás? Cuando se repita mucho una palabra, las palabras que más se repitan van a darle menor peso al significado, porque aparecen en todas partes. Entonces, al entrenamiento no le va a servir de mucho. Entonces, por eso creamos nuestro diccionario de palabras vacías ahí. Entonces, entre más se repite, menos peso tiene. Sí, porque hay, digamos, frases Ujú. que siempre contienen o hay palabras que se repiten en varias frases. Y entonces ahí pues se dice que se le asigna un peso a la palabra para determinar qué tanto impacto tiene en el significado de la emoción. Y estaba tratando de buscar un ejemplo y creo que una palabra que podría ejemplificar esto sería la palabra amor. Ajá. Ajá, que a lo mejor, o sea, el decir amor tiene como tal la palabra un peso. Ajá. Entonces, ya dentro de una frase Sí. y alimentándola en el software, pues ya es más o Ajá. menos por ahí podemos ir Sí, claro. Sí, ejemplificando. vas a hacer el modelo estadístico lo que hace es una suma de los pesos. Entonces, mientras mayor sea el peso en nuestro modelo, ¿no? Mientras mayor sea el peso, más carga positiva. Eso no es, o sí es, perdón, el algoritmo Naive Bayes. Bueno, el naive Bayes Naive Bayes. es el algoritmo que usamos, que elegimos para entrenar nuestro modelo. Pudimos haber elegido otro, pero elegimos ese por simplicidad, porque es un algoritmo que funciona muy bien, está demostrado que trabaja bien con pocos datos y muestra buenos resultados, ¿no? Ok, ok. Bien, entonces, ¿este algoritmo se implementa o se une a la inteligencia artificial también? Más o menos así va funcionando. Bueno, en ese algoritmo primero se tiene en nuestra base de datos Ujú. con la que, digamos, vamos a entrenar nuestra inteligencia artificial. Ok, ajá. Y entonces este algoritmo en el campo de la inteligencia artificial es un algoritmo de aprendizaje supervisado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a partir de una serie de datos que le vamos a dar, va a aprender, ¿no? Bien, bien. Entonces, eso es lo que, digamos, hacemos para construir ese sistema, es colectar los datos, procesarlos, como dice GC, digamos, encontrar las stop words, hacer el corpus y ya después alimentar a este algoritmo para que se entrene
y después, una vez que esté entrenado, lo podemos probar con frases y ya nos va a decir si es positiva, negativa o neutral. Perfecto. Ahora, ¿qué hallazgos fueron, o bueno, la metodología así fue? ¿Algún detalle más en cuanto a la metodología? Yo creo que describimos los pasos como tal, o sea, sin meternos a mucha profundidad. Sí, porque también, o sea, fíjense que, querido Radio Escucha, es un tema que es un poquito, no complicado, pero hay que ser muy descriptivos, pues, para poder que allá en casa o en su carro, quien nos está escuchando, pueda captar bien la esencia de este trabajo, de este sistema. Ahora, entonces, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que encontraron trabajando con esto? Muy bien. El principal resultado que creemos que fue importante fue la creación del diccionario de stopwords. Okay. ¿Por qué es importante? Porque no teníamos una herramienta como esa para poder, en cualquier investigación, pues accesar a ella, descargarla de internet y trabajarla en algún modelo, ¿no? Bueno, sí, como te comentabas hace un momento, existen diferentes sistemas en español, en inglés, y la ventaja que tiene hacer un modelo en una lengua como el español es que ya existe un conjunto de datos como stopwords. Sin embargo, aquí no había ese conjunto de datos, y entonces una de las, digamos, de los resultados de la tesis de GC fue la creación de ese diccionario de stopwords. Okay. Hay librerías completas en otros idiomas que nosotros podemos accesar muy fácilmente. Y aquí en este caso... Y en este caso no, pero pues ahora hay uno que es el que es yo creo entonces sería, o para que la gente se dé una idea en casa, el gran objetivo de la preservación sería a través de este diccionario. Ajá. Sería uno de los productos, por así decirlo, de este trabajo, de este sistema. Sí. Yo agregaría que es un trabajo que tiene potencial. O sea, se sientan las bases. Ese fue el objetivo en todo momento, plantear una base, y sobre esta base se puede seguir investigando. Incluso pueden desarrollarse ya con un poquito más de datos, más tiempo, otros modelos que no sean precisamente de sentimiento, que puedan ser, por ejemplo, un traductor automático. Sí, ahora a lo mejor ahorita vamos para el futuro a ver qué has pensado, pero las limitaciones de este trabajo, ¿qué limitaciones, qué oportunidades hay? Pues básicamente las limitaciones que hay es, como lo comentaba GC, pues que no había mucha información respecto a la lengua. Entonces eso pues nos hizo estar trabajando para colectar los datos. Y no sé si quieres agregar algo más sobre las limitaciones. Yo creo que a partir de ahí nos condicionó por toda la maestría, por todo el tiempo que estuvimos trabajando. Porque claro, pues una de las cosas que se suelen decir es que en inteligencia artificial, para entrenar un modelo, el 80% son tus datos, ¿no? Entonces, el 80% del trabajo fue precisamente dejar un corpus bien hecho. Y aparte, ya después, cuando empezamos a hacer las primeras iteraciones, ya metiendo ahí vallas para ver cuáles son los resultados, estuvimos descubriendo que a lo mejor nuestros datos podrían mejorarse un poco más por precisamente la aproximación inicial que tuvimos al momento de sacarla del diccionario. Entonces ya lo que hicimos en ese momento fue regresarnos y rehacer un poquito nuestro corpus, y ese es el proceso iterativo hasta que llegamos al resultado esperado, ¿no? Que llegamos a tener 56% de acierto, ¿no? Okay. Que bueno, no hay otra comparativa, pues, o sea, no hay un trabajo previo como para comparar ese 50, o sea, el 56% viene siendo un muy buen porcentaje, pues, tomando en cuenta que no hay ahorita algo previo. Yo diría que en el contexto.
Ajá. En el contexto. En el contexto. actual. Ajá. Sí. Me gustaría un poquito también que nos platicaras la experiencia con la comunidad allá. Sí pudieron ir para allá, platicar con la gente, a lo mejor que ellos aportaran directamente, porque pues ustedes hablaron de como un diccionario previo que había, Ujú. con el cual se fue llenando la base de datos, pero tuvieron participación de la misma comunidad. En esta investigación particular, no. Hubiera sido un input muy valioso, pero fíjate que haciendo ahí un paréntesis, yo estuve hablando con gente que se dedica a investigar y que trabaja mucho con ellos, con los Comcac, y le pedí que si me podía dar un poco de literatura, ¿no? Para Sí, para informar. más bien para sacar un poco de frases yo también para poder alimentar nuestro modelo. Ella lo que tuvo que hacer, esta investigadora, es pedir permiso a miembros de la comunidad, a mujeres de la comunidad con las que ella trabaja, y les explicó de qué iba la investigación que estábamos haciendo nosotros. Y les gustó, les pareció buena idea, les gustó mucho, en especial la idea de que a futuro podría haber un traductor. Entonces eso como que nos dio mucha validación en el sentido de que, ¿sabes qué? Podríamos encontrar reticencia, pero por lo menos hay un grupo importante de miembros de la etnia Comcac que les pareció buena idea y les gustó el trabajo. Ahora hablemos precisamente, vamos al futuro. ¿Qué ha pensado a lo mejor usted ahí en su casa acostado en la noche? ¿A dónde le gustaría llevarlo? Y Jesse también, o sea, ¿cuáles serían esas, por así decirlo, módulos que podrían integrarse y con los cuales a lo mejor un módulo traductor, un módulo diferentes, por así decirlo, ¿no? Yo le estoy poniendo nombre de módulos, pero secciones, a lo mejor. Pues, ¿Cómo ven el futuro? pues de hecho, al inicio, cuando yo platicaba con GC, bueno, estaba interesado en hacer un traductor, ¿verdad? Ese era el plan inicial. Después, conforme fuimos desarrollando el proyecto, evaluamos o vimos que sería quizás como primera etapa hacer un análisis de sentimientos para que así nos ayudara a nosotros poder comprender mejor la lengua y también para, digamos, poder armar un dataset o un conjunto de datos que pudiese ayudarnos a después a realizar, digamos, un traductor digamos, después de terminar esta herramienta, ¿no? Bien. Entonces, pues el siguiente paso, sí, yo creo que podría ser crear un traductor. Ok. ¿Qué has pensado? No, A lo mejor el traductor, a lo mejor hay un paso todavía más allá que has pensado ya en llevarlo. ¿Cuál es el futuro que le ves a esto? claro, yo creo que el traductor es un paso Natural. y bastante, como que hay pasos Sí, intermedios y muy próximos, ¿no? Lo más próximo sería, para poder agregar un poco a lo que ya dijo el doctor, sería sacar más datos. Necesitamos armar. Seguir alimentando, Claro. entonces. Sí. No precisamente alimentar ese modelo, pero sí armar un dataset mucho más robusto de diversas fuentes, porque también tiene que haber un poco de variación en las frases para que el modelo tenga cierta, no sea tan frágil. Sí, me imagino ahorita yo pensando en todo esto, lo diferente que debe ser quizá también por ejemplo, hablar con una persona más joven a personas más grandes dentro de la comunidad. El lenguaje de seguro debe tener algunos cambios y eso sería bueno también integrarlo a la base de datos y a todo lo que se está comentando. Sí, totalmente. Sí, de hecho la base de datos tendría que ser más diversa, porque podría, digamos, en la inteligencia artificial, cuando se entrena un modelo, también existe un fenómeno parecido a lo que nos ocurre a los seres humanos, y es cuando nosotros aprendemos y también o memorizamos. Entonces hay una diferencia ahí,
Entonces, si el modelo memoriza cuando se enfrente a, digamos, a una situación diferente a lo que memorizó, no va a poder responder. Entonces, la intención o lo que se busca es que los modelos puedan aprender para que puedan, digamos, dar una respuesta adecuada a diversas situaciones. Sí. Es por eso que lo que me comentaba GC, que es muy importante poder incrementar esta base de datos Que se primero, haga robusta. que se haga robusta para que pueda nuestro modelo ser cada vez más eficiente, ¿no? Bien, pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Un último mensaje que quieran decirle a toda pues la comunidad universitaria o algún último comentario, doctor. Bueno, lo que quiero decir es que actualmente pues el campo de la inteligencia artificial está evolucionando mucho y nos ha, digamos, proporcionado herramientas valiosas que se pueden aplicar a temas diversos como en el rescate de una lengua, o no el rescate, pero sí hacerla visible, que la gente la conozca, etcétera. Entonces, pues yo invitaría a todos a que utilicen esa nueva tecnología para, digamos, a resolver un problema, tanto un problema que tenga algún impacto social, ¿no? Sí, no todo es Sí. ChatGPT y hacer Sí. nuestra imagen ahí, ya ven los trends que se hacen y hacer nuestro estudio Ghibli ahí, o sea, no todo es eso, pues hay que Ujú. utilizar la inteligencia artificial de una manera pues mucho más productiva y con más impacto a la sociedad. Ok. Claro. ¿Ese? No, con responsabilidad y ética, ¿no? Nada más agregaría al comentario de despedida que hace el Muy doctor. bien. Y agradecerte nada más por la invitación. No, a Sí, ustedes, gracias. por la paciencia de hace rato que quería llevar a cabo esta plática. La semana pasada ahí medio anduve un poquito enfermo y se tuvo que posponer, pero nuevamente gracias por la paciencia y estoy seguro que voy a tener pues, más resultados o sea, en la próxima fase, cuando sea ya a lo mejor que se dé el paso a que sea un traductor, regresar y que nos platiquen cómo va y cómo han llevado a cabo cada paso de este sistema. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Y pues bueno, es así como llegamos al final de esta edición de Ingenio. No olviden darle like si nos están escuchando y viendo a través de YouTube. También síganos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, Ingenio Piso_Unison. Mi nombre es René Flores y nos vemos el siguiente miércoles con más información. Hasta la próxima.